Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias y curiosidades de nuestras celebridades turcas más queridas. Yo soy, y estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes hoy para hablar de una pareja que nos tiene completamente obsesionados. Sí, adivinaron, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos han estado pidiendo muchísimo del momento en que Kerem defendió a Hande. Pero no solo eso, vamos a explorar ese incidente que, según los rumores y algunas fuentes cercanas, lo enamoró aún más. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje va a estar lleno de detalles jugosos, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Antes de que empecemos con todo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande fue algo que surgió de manera muy natural, durante el rodaje de la exitosísima serie, Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Desde las primeras miradas coquetas en el set hasta las improvisaciones llenas de risas que quedaban registradas en los bloopers, era evidente que algo especial estaba floreciendo entre ellos. Los fans, con su aguda percepción y ávidos de romance, no tardaron en darse cuenta y comenzaron a crear teorías y a cruzar los dedos para que ese amor trascendiera la ficción. Pero claro, como en toda relación, no todo fue color de rosa. Estuvieron expuestos a la atención mediática, a los juicios del público y, lamentablemente, también a comentarios malintencionados y críticas injustas. Ser una pareja tan mediática tiene sus ventajas, como el apoyo incondicional de millones de fans en todo el mundo, pero también sus desventajas. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada palabra era sacada de contexto y cada gesto era interpretado de 1000 maneras diferentes. Esta presión constante podía ser asfixiante, especialmente para Hande, quien, siendo más joven y quizás menos acostumbrada a este nivel de escrutinio, se vio particularmente afectada. Y es precisamente en este contexto donde la figura de Kerem como protector y defensor de Hande se hizo aún más evidente. Existieron varios momentos en los que él salió en su defensa, demostrando no solo su caballerosidad, sino también el profundo respeto y admiración que sentía por ella. Desde pequeños comentarios en entrevistas donde defendía su talento actoral hasta gestos discretos en eventos públicos donde la protegía de la avalancha de fotógrafos, Kerem siempre estuvo ahí para ella. Pero hay uno en particular que, según se comenta entre bambalinas, fue un punto de inflexión en su relación, un momento que lo enamoró aún más. Para entender mejor este incidente, tenemos que remontarnos a la época en la que la serie estaba en su punto más alto de popularidad. Sen Kalkapm era un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y con una legión de fans en cada rincón del planeta. Hande, como protagonista femenina, recibía una avalancha de atención, tanto positiva como negativa. Las redes sociales, que son un arma de doble filo, se convirtieron en un campo de batalla donde se libraban guerras de opiniones y donde la línea entre la crítica constructiva y el ataque personal se volvía cada vez más difusa. Algunas personas, quizás por envidia, por resentimiento o simple maldad, comenzaron a difundir rumores falsos y a realizar comentarios despectivos sobre su apariencia física, su talento y su vida personal. Se cuestionaba su peso, se criticaba su forma de vestir, se minimizaba su trabajo y se inventaban historias sobre sus relaciones personales. Estas críticas, como se pueden imaginar, afectaron profundamente a Hande. A pesar de su imagen de mujer fuerte e independiente, Hande era, al fin y al cabo, una persona sensible con sentimientos y emociones. Kerem, que veía de cerca cómo Hande lidiaba con esta situación, no podía quedarse de brazos cruzados. Él era consciente del talento, la dedicación y la sensibilidad de Hande y le dolía profundamente verla sufrir por culpa de comentarios injustos. Habían pasado incontables horas juntos en el set, donde él había sido testigo de su profesionalismo, su compromiso y su pasión por la actuación. Conocía su lucha por perfeccionar cada escena, su esfuerzo por meterse en la piel de Eda YLDZ y su dedicación para conectar con el público. Él sabía que Hande era mucho más que la imagen que proyectaban algunos medios de comunicación y no estaba dispuesto a permitir que la difamaran impunemente. Así que, en un acto de valentía y lealtad, decidió alzar la voz y defenderla públicamente. Él, que siempre había sido reservado con su vida personal y que prefería mantenerse alejado de los escándalos mediáticos, sintió que era su deber romper su silencio y defender a la mujer que amaba.
No fue un simple comentario en redes sociales, ni una declaración tibia a la prensa. Kerem organizó una conferencia de prensa, en la que habló con el corazón en la mano sobre la importancia de respetar a las mujeres, de combatir el acoso y el ciberbullying, y de valorar el talento y la belleza interior de las personas. La conferencia, que fue transmitida en vivo por varios canales de televisión y plataformas online, generó una gran expectación mediática. Todos querían saber qué tenía que decir Kerem Bürsin sobre la situación que estaba viviendo Hande Erçel. En esa conferencia, Kerem no solo defendió a Hande, sino que también defendió a todas las mujeres que han sido víctimas de este tipo de ataques. Él habló de la presión que sufren las mujeres en la industria del entretenimiento, de los estándares de belleza irreales que se les imponen y de la necesidad de crear un ambiente más seguro y respetuoso para todas. Sus palabras fueron contundentes, llenas de pasión y sinceridad. Él habló de la importancia de la empatía, de la necesidad de construir una sociedad más justa y respetuosa, y de la responsabilidad que todos tenemos de denunciar cualquier forma de discriminación o violencia. Fue un discurso poderoso que resonó en los corazones de muchas personas, y que demostró el verdadero carácter de Kerem Bürsin. No se limitó a defender a Hande, sino que aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje contundente contra el acoso y la discriminación en general. Pero lo más importante de todo es que Kerem no solo habló, sino que también actuó. Después de la conferencia de prensa, él continuó apoyando a Hande en privado, brindándole su cariño, su comprensión y su aliento. Él se convirtió en su refugio, en su confidente, en su mayor fan. La invitaba a cenar, la acompañaba a eventos, le escribía mensajes de apoyo y la hacía reír con sus ocurrencias. Se aseguró de que Hande supiera que no estaba sola y que contaba con su apoyo incondicional. Y fue precisamente en ese momento, según cuentan sus amigos cercanos, cuando Kerem se dio cuenta de que estaba profundamente enamorado de Hande. La admiraba no solo por su belleza física, sino también por su fuerza interior, su inteligencia y su bondad. Él vio en ella una mujer fuerte, talentosa, sensible y hermosa por dentro y por fuera. Vio en ella una compañera de vida, una persona con la que quería compartir sus sueños, sus alegrías y sus desafíos. Y aunque ya existía una conexión especial entre ellos, este incidente fortaleció aún más su vínculo, creando una base sólida para una relación que, como todos sabemos, nos hizo creer en el amor verdadero. Obviamente no podemos afirmar con certeza que este fue el único factor que influyó en el enamoramiento de Kerem, pero sí podemos decir que fue un momento clave, un punto de inflexión que reveló su verdadera personalidad y sus sentimientos hacia Hande. Demostró ser un hombre protector, leal, valiente y profundamente enamorado. Este acto de valentía no solo fortaleció su relación con Hande, sino que también lo catapultó a una nueva dimensión de admiración por parte de sus fans y del público en general. Y es que, chicas, seamos sinceras, ¿a quién no le gustaría tener a un hombre así a su lado? Un hombre que te defienda, que te apoye, que te admire y que te ame por quien eres. Kerem nos demostró que el amor verdadero existe, y que está dispuesto a luchar por él. La imagen de Kerem Bürsin como el príncipe azul que todas soñamos tener se consolidó aún más después de este episodio. Pero la historia no termina ahí, porque después de este incidente, la relación entre Kerem y Hande se hizo aún más pública. Ellos comenzaron a compartir más momentos juntos en redes sociales, a mostrarse más cariñosos en eventos públicos y a hablar abiertamente de su amor en entrevistas. Ya no se escondían, ni negaban lo que era evidente. Se mostraban tal como eran, enamorados y felices, disfrutando de su relación y compartiendo su alegría con el mundo. Su relación se convirtió en un ejemplo de amor, respeto y complicidad, inspirando a miles de personas en todo el mundo. Los fans que habían esperado este momento con ansias, celebraron cada foto, cada mensaje y cada gesto de amor entre Kerem y Hande. Y aunque lamentablemente su relación llegó a su fin, el legado que dejaron juntos sigue vivo en nuestros corazones. Nos enseñaron que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, siempre podemos aprender y crecer como personas. A pesar de la tristeza que causó su separación, los fans siempre recordarán los momentos felices que vivieron juntos y la forma en que se apoyaron mutuamente. Y hablando de crecimiento personal, hay que destacar que tanto Kerem como Hande han seguido brillando en sus carreras profesionales. Hande continúa cosechando éxitos en la actuación, demostrando su talento y versatilidad en cada proyecto que emprende. Desde dramas románticos hasta thrillers de acción, Hande ha demostrado que es una actriz capaz de interpretar cualquier papel.
Y Kerem, por su parte, se ha convertido en un referente de la moda y el estilo, además de seguir trabajando en nuevos proyectos actorales que nos tienen súper emocionados. Su carisma y su talento lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Ambos han demostrado que son personas resilientes, capaces de superar los desafíos y de seguir adelante con sus vidas, manteniendo siempre una actitud positiva y un espíritu de superación. Y eso, mis queridos suscriptores, es algo que debemos admirar y valorar. En resumen, el incidente en el que Kerem defendió a Hande fue un momento crucial en su relación, un punto de inflexión que reveló la verdadera personalidad de Kerem y sus profundos sentimientos hacia Hande. Fue un acto de valentía, lealtad y amor que nos demostró que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y aunque su relación llegó a su fin, el legado que dejaron juntos sigue vivo en nuestros corazones, inspirándonos a creer en el amor, el respeto y la complicidad. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mis queridos suscriptores. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo para ustedes. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy aquí para compartir con ustedes los chismecitos, las noticias y las curiosidades de nuestras celebridades turcas favoritas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí, llegó el momento de pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este incidente? ¿Creen que fue un punto de inflexión en la relación entre Kerem y Hande? ¿Qué opinan de la actitud de Kerem? Quiero leer todas sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.